Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. O sea que lo primero que tenemos es salvación. Lo primero, la primera señal, si los cielos están abiertos en esa vida, es que es una persona que está rodeada de la salvación de Dios. Ahora, ¿qué significa salvación de Dios? ¿Qué aplica? Romanos 1:16, lo primero que podés anotar es que la salvación es ser librado, obviamente, de la condenación. Significa que el día que partamos de esta vida, tenemos un destino eterno con Dios y no un destino eterno en condenación, que eso es lo que la palabra de Dios advierte. Entonces dice Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo de ¿qué cosa? Del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, el Evangelio, la palabra de Dios, es el instrumento que el Señor usa para salvar al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Y es el primer grito, la primera exclamación de Dios al mundo, reconciliarse con Él. Lo primero que el Señor está diciendo, que Él nos ha dado una puerta abierta, que es Cristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Damas y caballeros, la bendición más extraordinaria que tenemos es que somos salvos. Y podemos mirar hacia el futuro y enfrentar la muerte en victoria, en gozo, sabiendo que está la promesa de salvación. Ser salvo, primera de Pedro capítulo 1, verso 23, nos va a hablar del ser renacidos del Espíritu a través de la palabra de Dios. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, la bendición de la salvación implica que has sido renacido, renacida, has nacido de nuevo. El Señor dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Hay un nuevo hombre, hay una nueva mujer. Hemos nacido del Espíritu. La palabra de Dios dice explícitamente que quien ha sido salvo, quien ha recibido salvación, ha sido renacido. Y ha sido renacido no de la simiente de la carne, o sea, no de un hombre y una mujer, porque la relación sexual entre un hombre y una mujer produce un cuerpo, pero quien produce un hijo de Dios y una hija de Dios es el Espíritu Santo. Y el Señor dice que fuimos engendrados por Él cuando recibimos y creímos a la palabra de Dios. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es el síntoma, la señal indiscutible de que poseemos salvación. Salvos. La primera bendición es la salvación. Segundo, muy importante, si tenemos cielos abiertos, la segunda característica es que somos personas que contamos con la voz de Dios. Anotalo, la voz de Dios. La voz de Dios es una señal de que los cielos están abiertos. Cuando los cielos se abrían en Israel, había profecía con frecuencia. La voz de Dios venía. Cuando los cielos se cerraban en Israel, entonces no había profecía con frecuencia. La voz de Dios se callaba. La palabra, la ley, no era predicada. Los cielos abiertos. Dice la palabra de Dios, Éxodo 20:22, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Éxodo 20:22 relata el suceso de la ley de los 10 mandamientos, cómo Moisés recibe los 10 mandamientos para Israel en el Sinaí.
y cómo el Sinaí es encendido en fuego y en oscuridad, en trueno y tormenta, y desde el trueno y desde la tormenta y desde esa teofanía, se llama teológicamente hablando, Israel, todo el pueblo veía todo lo que estaba pasando. Y el pueblo le dice a Moisés, anda vos y habla vos con Dios. Lo primero, no vaya a hacer cosas que hablemos nosotros y nos mate. ¿Sí? Ellos lo decían, ¿por qué? Y porque se veían como mal. Es como aquel cristiano, medio mundano, ¿viste? Que no se acerca al cristiano verdadero. No vaya a ser que le descubra de todos los chanchurrios. ¿Viste? Y lo esquiva. Viene a la iglesia y se sienta por el fondo. No digo que lo del fondo está mal, por favor. Ya veo que me hacen un piquete en el fondo y no. Es un ejemplo, ¿está claro? Pero es como que esquiva. Ve a la cristiana llena de espíritu y va para otro lado. ¿Sí? Él quiere juntarse con los que son como él. ¿Está claro? ¿Por qué? No quiere ser descubierto. No tiene qué cosa. Voz de Dios. Pero acá, como están todos con el cielo abierto, si hay algo que sobra acá, es la voz de Dios. Entonces, ¿qué significa tener voz de Dios? Anotalo. Una persona con cielos abiertos escucha la voz del Espíritu Santo a través de la Biblia, la palabra de Dios. Allí tenés la voz de Dios. No va a sonar un trueno, no va a abrirse el cielo con señales físicas. Él te dejó su palabra. Entonces dice 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, decía San Pablo, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La señal de que un hombre, una mujer, tiene voz de Dios, es que puede abrir su Biblia y escuchar al Espíritu Santo. Repito, si tenés voz de Dios, si tenemos voz de Dios, podemos abrir la Escritura y percibir la voz de Dios en la Biblia. Quien no percibe la voz del Espíritu Santo en la Biblia es que no tiene cielos abiertos, todavía no ha nacido de nuevo. Porque la voz de Dios y Dios son una misma persona. No se divide Dios de su palabra. No es que la palabra va por un lado y Dios va por el otro. No. Él no va a hacer nada. Por favor, anótelo. Dios no hará nada sin su palabra. Quien escucha al Señor a través de la Biblia tiene voz de Dios. Pablo le decía, ustedes oyeron la predicación y la enseñanza como la voz de Dios, lo que es en verdad y no una palabra de hombre. Claro, el que no tiene al Espíritu Santo, el que no es renacido, el que no tiene salvación, cuando lee la Biblia dice está escrita por hombre. Entonces no puede discernir al Espíritu Santo. No puede discernir el nuevo nacimiento. No puede discernir porque no tiene un huésped espiritual invisible. No ha renacido el Espíritu. No tiene salvación. Por lo tanto, no tiene voz de Dios. No pretenda tampoco exigirle que entienda la voz de Dios. Ahora, quien tiene cielos abiertos, lo primero que tiene es palabra en su vida. Palabra. Usted lee la Biblia y escucha al Espíritu Santo. Es más, te va a pasar que cuando estés meditando en tu tiempo a solas con el Señor y leyendo la Escritura, el Espíritu Santo te va a meter en el río de inspiración y vas a poder experimentar lo mismo que el escritor sagrado experimentó, porque su palabra es viva. Y vas a poder tener una experiencia vivencial. Y la voz de Dios va a grabarse en tu corazón. Y el Espíritu te va a dar certeza de todas estas cosas. Esto, para el que no es renacido, es una locura. Pero para
el hijo y la hija del Señor, que ha nacido de nuevo, que tiene salvación y escucha la voz de Dios, es una riqueza incalculable. Entonces, vas a escuchar al Señor en la Biblia. Eso es tener voz de Dios. Percibir la voluntad de Dios en la Escritura. 2, tener voz de Dios, no solo eso, sino es tener significa ser, ¿qué cosa? Guiado, conducido por los principios de la palabra del Señor. No solo es percibir, entender, oír a Dios a través de la Biblia, que es su palabra, sino significa que el que tiene voz de Dios no solo escucha, es conducido, gobernado, dirigido por los principios de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura, ¿cuánto? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una persona que tiene la voz de Dios por tener cielos abiertos es conducido, dirigida, guiada por los principios de la palabra de Dios. No es simplemente alguien que escucha con un oído y sale por el otro. El Señor dijo, el que escucha la palabra por un oído y se le escapa por el otro, es igual al que construye su vida, su casa, sobre la arena. ¿Cómo es? Inestable. No pretenda tener firmeza. No pretenda tener cosas duraderas en la vida, porque vendrá el viento, la tormenta, la lluvia, ¿y qué va a pasar con esa casa? Se va a arruinar. Pero quien es conducido por el Espíritu Santo, quien es guiado por los principios de la palabra de Dios, quien tiene voz de Dios, es quien construye su casa sobre la roca. Pueden venir vientos, tormenta, el huracán Katrina, el terremoto de Fujiyama, lo que sea, que esa casa permanecerá firme. Quien es conducido por los principios de la palabra de Dios, podrá caminar con firmeza en un mundo inestable. Podrá vivir en un lugar de inestabilidad, y él y ella ser un hombre, una mujer emocionalmente, espiritualmente y psíquicamente estable, pero no por él o por ella, es porque tiene los principios de la voz de Dios. La palabra de Dios actúa en nosotros como la superficie que nos da la firmeza. ¿Quién me está entendiendo acá? ¿Ok? Ella es la firme ancla del alma. Quien tiene la palabra, los principios, tiene un ancla en su vida. Cuando soplen los vientos para un lado, usted no se va porque tiene, ¿qué cosa? Un ancla. Quien le viene la tormenta, no se va, tiene un ancla. Pero quien no tiene el ancla de la palabra, de la voz de Dios, ¡oh!, es un barrilete como una carita voladora. Ese ejemplo me parece que funcionó mejor que cualquier otro. Bien, tercero, ¿qué significa tener la voz de Dios? Colosenses capítulo 3, verso 16. Tener voz de Dios es permitirle al Espíritu Santo que a través de la Biblia llene, ¿qué cosa? Nuestros pensamientos y acciones. Eso significa tener voz de Dios. La Biblia satura mi mente y mi corazón. La Biblia gobierna nuestra naturaleza. Colosenses capítulo 3, verso 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, significa en tu mente, al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es una persona que permite que la palabra de Dios gobierne su mente y sus acciones, lo sature al punto tal que él vive, ella vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Si yo me lleno de la verdad, dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Amén.
un hombre, una mujer con cielos abiertos, es un hombre, una mujer libre. Tener la voz de Dios es ser saturado, gobernado por la Escritura. ¿Cómo me di cuenta que tengo la voz de Dios? No tomás una decisión, no das un paso sin que la voz de Dios, la palabra de Dios lo apruebe. Ella gobierna tu mente, ella satura tu corazón. Es el cristiano, la cristiana que, como dice la Escritura, se llena de cánticos espirituales. Puede estar en su trabajo completando un informe y en su corazón cantando en el río del Espíritu. Lo que dice Colosenses acá es que uno puede hablar y a su vez en su corazón cantar, porque son dos conductos diferentes. Uno puede hablar porque es un conducto y en su corazón meditar a la vez, porque son conductos diferentes. Entonces dice, cantando en vuestros corazones. Está hablando de tu interior. Que tengas la palabra de Dios abundando en tu vida. El que tiene voz de Dios, tiene la Biblia en su corazón. Den un aplauso al Señor ahí, vamos. 3. Este es tremendo. Quien tiene cielos abiertos es un hombre, una mujer que tiene la llenura del Espíritu Santo. Del cielo descendió el Espíritu de Dios en Pentecostés. Dice así, Hechos capítulo 2, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué cosa? Sentados. ¿Ok? ¿Podemos pasar? Quien tiene cielos abiertos tiene la llenura del Espíritu Santo. El Señor nos exhorta una y otra vez a todos los cristianos, no solo a saber que tenemos al Espíritu dentro nuestro porque Él nos ha sellado y que somos su morada desde que aceptamos a Cristo, sino que Él te va a exhortar una y otra vez, sed llenos del Espíritu Santo. Significa ser saturados por su poder, su guía. Anotalo, por favor. Alguien lleno del Espíritu es dirigido por el Espíritu. Por ejemplo, dice en Lucas capítulo 4, verso 1, Jesús, cuando fue bautizado, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. El Espíritu dirige a la persona que está llena. Por ejemplo, Marcos 1:12, y luego el Espíritu, hablando del mismo pasaje, le impulsó al desierto. Cuando Pablo habla en Efesios de ser llenos del Espíritu Santo, esa palabrita griega lleno tiene varias implicancias. Una es que uno es saturado, gobernado por el Espíritu Santo. Otra implicancia es como el ejemplo del viento y la vela, como el viento engloba, llena la vela de un barco y el barco se moviliza. Por lo tanto, alguien que tiene cielos abiertos y es lleno del Espíritu Santo es un hombre, una mujer impulsada por el Espíritu Santo. Es un hombre, una mujer sensible que cuando tiene que hacer algo percibe la guía de Dios y el impulso de Dios para hacer algo. Sí, Sergio, ¿cómo sé que me impulsa Dios? Hija, porque si vas a querer matarlo, entonces no es de Dios. ¿Está claro? ¿Sí? Si tu marido se porta mal y le querés pegar un chirlo, no es así. ¿Está claro? ¿Sí? Cuando te impulsa Dios, te impulsa la vida, la paz, la fe, la esperanza, la bondad, la santidad. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Pedro en un momento fue impulsado por el Espíritu Santo. Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos decían, bueno, algunos piensan que sos Elías, otros que sos Jeremías. ¿Y ustedes qué piensan de mí? El Señor Jesús le pregunta a los apóstoles. Y Pedro, impulsado por el Espíritu, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro, te lo reveló Dios. Te impulsó el Espíritu. Lo sabés por el Espíritu.
Y en otro momento ya Pedro estaba subido a la moto porque ya se creía el santo y el espiritual, y el Señor les empieza a hablar y les dice que es necesario que vaya a Jerusalén, que sea crucificado y que al tercer día resucite. Entonces Pedro como que ya estaba, era medio cristiano, medio carnal, pero en ese momento lo toma del brazo al Señor y le dice: no, Señor, ¿para qué vas a ir a Jerusalén? Que no te pase. Y Jesús lo reprende: apártate de mí, Satanás. O sea que a veces te puede impulsar el Señor y a veces te puede impulsar ¿quién? Ajá. ¿Okay? Pero una persona llena del Espíritu Santo es impulsada ¿por quién? ¿Ok? Entonces yo me tengo que preocupar ser lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Muy bien, seguimos. Alguien lleno del Espíritu Santo es alguien que comparte con denuedo la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una señal de que estás llena del Espíritu Santo, de que estás lleno del Espíritu Santo, es que no te podés callar. Vos tenés que hablar de Cristo. Y cuando hablas de Cristo, no hablas con temor y con vergüenza. No, yo voy a la iglesia, allá a la vuelta, la del pastor. No, vos decís: el Señor me ha redimido, Él murió y resucitó. Alguien lleno del Espíritu habla con denuedo. Tener cielos abiertos tiene una señal, y es que tenés denuedo por hablar la palabra del Señor. Y no hace falta tener un púlpito, ser un predicador o un pastor para predicar, no está hablando de eso. Esta gente estaba reunida en un lugar, en una casa, porque estaban siendo perseguidos y oraron para que la palabra de Dios sea predicada y Él la respalde con milagros. Y cuando fueron llenos del Espíritu, la señal que dice es que salieron por todas partes y hablaban de Cristo con denuedo. Yo quiero decir a los jóvenes que viene un tiempo donde van a gritar por el Señor y van a hablar de Cristo por todas partes, en el colegio, en la facultad, en las plazas, en la playa, en el trabajo. Viene el Espíritu, te va a levantar. Entonces te dije, tenés salvación si tenés cielos abiertos. Tenés la voz de Dios. Estás lleno del Espíritu. Y en cuarto lugar, la señal, la cuarta, vamos a pasarla a esta. La cuarta señal es que tenemos, ¿qué cosa? Visión. Es la cuarta característica de un hombre, una mujer que tiene cielos abiertos. Dice Isaías capítulo 6, verso 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Es una clase de ángeles, ¿está? Que tiene 6 alas, distinto a los querubines que tienen 4 y distinto a los arcángeles, ángeles que tienen 2. 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La cuarta señal de los cielos abiertos es que tenemos visión. Ahora, ¿qué significa tener visión? Tener visión es tener entendimiento de la voluntad de Dios. No aplica a tener una revelación, ni una profecía, ni una visión en el sentido literal que puede pasar. Lo que aplica a los cielos abiertos es tener entendimiento de la voluntad de Dios. Quiero que completemos con Efesios, capítulo 1, verso 16. Dice así San Pablo, orando por la iglesia y por todos los cristianos: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que aplica la visión, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, ver implica entender. Ver implica entender.
alumbrando los ojos, ver, de vuestro entendimiento, entender, para que sepáis cuál es la esperanza. Y acá redacta 3 cosas importantes que la iglesia nunca tiene que olvidar, para entender cuál es la esperanza a la que Dios les ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Un hombre, una mujer con cielos abiertos, es un hombre, una mujer con visión, implica, entiende la voluntad de Dios. El Espíritu Santo sobrenaturalmente ilumina tu mente, ilumina nuestra mente para entender lo que Dios quiere. Podemos leer la Biblia y percibir la voluntad de Dios y qué es lo que el Espíritu Santo nos pide que hagamos. No pasa por fuera. Quien no tiene entendimiento de la palabra de Dios no discierne la voluntad de Dios en la Escritura. Simplemente lee como cualquier otra cosa más. Pero quien tiene al Espíritu Santo y tiene los cielos abiertos y como consecuencia tiene visión, puede tener entendimiento. Y dije 3 cosas. Número 1, Pablo por el Espíritu Santo dice: oro y pido que tengan entendimiento de la esperanza a la cual fuiste llamado. Hablando de la esperanza futura, hablando de nuestra redención, hablando de nuestra salvación, hablando de que esto que te puede estar sucediendo, que esta prueba o lucha la cual estaban viviendo es temporal. Él pudo decir: esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria venidera. Hay esperanza. Podés tener lucha en el presente. Podemos atravesar momentos buenos y momentos malos. Podemos vivir en momentos maravillosos y momentos donde el viento sopla en contra. Y eso es así. La palabra de Dios te lo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay una esperanza. El creyente camina con una esperanza gloriosa en los cielos. Es allá donde está preparada la gloria. Y en la gloria todas las riquezas que ni te imaginás, que ni existen en este mundo, Dios las tiene preparadas. Pero caminamos con esperanza. El cristiano que pierde la esperanza, que cae en depresión, que cae en angustia, que cae en amargura, es el cristiano que no está enfocado, no tiene visión, se olvida de la esperanza futura, le ha dado lugar al diablo y el enemigo lo ha enceguecido y no puede ver que ese cristiano, esa cristiana camina con esperanza, que caminamos con esperanza. Pablo dice: no se olviden. Yo oro para que tengan sabiduría, revelación y que tengan luz en su mente para no olvidarse de la esperanza que el Señor les ha dado. Número 1. Número 2, para que no olviden las riquezas de la gloria de su herencia. Hay una riqueza que dije, como comenté al principio, extraordinaria, que es la riqueza espiritual, la que te lleva a ser como Cristo, la que te hace vivir en el Espíritu, la que te da gozo, paz, mansedumbre, poder, fidelidad, fe, esperanza, la que te enriquece por dentro y como consecuencia trae las bendiciones de la tierra. Es la que te hace buscar el reino de Dios y su justicia y hace que todo lo demás venga. Es la que le da la orden al cielo para que el cielo le hable a la tierra y la tierra dé su fruto. Y tercero, dice la palabra de Dios: no nos olvidemos de la magnificencia, lo grandioso del poder de Dios que opera en nuestras vidas. El que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y el que fortalece tu vida para que puedas vencer al diablo, al pecado, la muerte y dar testimonio de Jesús hasta el último segundo de tu vida. Amén. Quisiera que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Allá en casa que nos preparemos también para orar. Que el Espíritu Santo
llene nuestra vida con su palabra, que ella no vuelva vacía. Quizás habrá alguien acá que tiene cielos abiertos. Y como dije, los cielos abiertos son salvación, voz de Dios, llenura del Espíritu, ¿sí? Una persona que tiene visión. Vamos a orar para que el Señor trabaje en nuestro corazón a través de su palabra. Y que cuando salgamos de este lugar, su palabra nos acompañe. Y que ella haga la obra para la cual la ha creado. ¿Ok? Levante sus brazos. El Espíritu Santo está acá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, necesitamos tanto tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es gloria, Señor. Tu palabra es conocimiento, sabiduría. Y hoy nos has hablado de los cielos abiertos. Nos has hablado de la señal de ser un hombre, una mujer con cielos abiertos. En primer lugar, Señor, que un hombre o una mujer, un hijo, una hija de cielos abiertos es una persona que tiene salvación y como consecuencia renacido. Señor, nos has hablado de que los cielos abiertos hacen que tengamos la voz, tu palabra en nuestro corazón. Personas guiadas, conducidas por tu palabra, que no toman decisiones ni a la derecha ni a la izquierda, que no se adecúan a tu voluntad. Personas que escuchan y hacen. Personas que como consecuencia de la obediencia viven con firmeza en medio de la prueba y de la lucha. Señor, tu palabra dice que quien tiene cielos abiertos es un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo. Alguien que es saturado por el Espíritu, dirigido por el Espíritu. Alguien que es completado, movilizado. Señor, alguien que tiene en su vida el fruto. Puede ser gobernado por la paz, el gozo, la fe, la mansedumbre. Señor, goberna nuestras vidas. Amado Padre, tu palabra dice que tendremos visión, que podemos tener entendimiento y gracia y caminar en esta vida conociendo tu voluntad. Tu palabra nos exhorta a no olvidarnos que somos personas con esperanza, que fuimos llamados a una esperanza gloriosa e incorruptible que está en los cielos y nos está esperando. Señor, que somos hombres y mujeres enriquecidos en gloria. Aleluya. Enriquecidos en gloria, Señor, que es la herencia de los santos. Y podemos hoy disfrutar de esta riqueza maravillosa y gloriosa que nos completa en la vida y como consecuencia trae bendiciones terrenales. Pero esa riqueza es extraordinaria. Señor amado, tu palabra dice que no olvidemos la potencia y el poder de tu gloria que actúa en nosotros por el Espíritu Santo, quien nos ayuda a vencer la esclavitud del pecado, a vencer la influencia del enemigo, a vencer al mundo y tener victoria. Padre del cielo, gracias por tu palabra que jamás vuelve vacía. Pedimos ahora, Señor, que la siembres en nuestros corazones y que ella dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Puede decir gracias, Señor. Queremos saludar a todos nuestros amigos en YouTube, Facebook. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar conectados domingo a domingo. Bendiciones.